Estás escuchando el podcast de Autosemana, soy Pedro Reyes y bueno, te doy la bienvenida a nuestro análisis de hoy. Hola Pedro. Vamos a recorrer la historia de la Fórmula 1 Así es. a través de sus pilotos más emblemáticos, esos que con sus victorias y con sus hazañas se grabaron en la memoria de todos, ¿no? Exactamente, Pedro. Soy María Sforza y estoy emocionada de compartir este viaje contigo. Imagínate, desde la era dorada de Prost y Senna hasta el dominio actual de Hamilton y Verstappen, vamos a explorar las vidas y las carreras de estos titanes del asfalto. Exacto, María. Y no solo hablaremos de sus victorias, sino también de las estrategias, las rivalidades y la tecnología que los catapultó a la cima para que nuestros oyentes puedan entender realmente qué los hizo tan especiales. Empecemos con el hombre que redefinió lo que significa ser un campeón en la Fórmula 1. Ajá. Lewis Hamilton, 105 victorias y 7 campeonatos mundiales. Impresionante. Un récord que comparte con Michael Schumacher. ¿Qué lo hace tan dominante, Pedro? Bueno, María, yo creo que Hamilton ha logrado fusionar talento innato con una disciplina mental increíble. Fíjate, no solo es rápido, sino que también es capaz de mantener la cabeza fría bajo presión, tomar decisiones estratégicas en fracciones de segundo y exprimir al máximo el potencial de su monoplaza. Y hablando de exprimir el potencial, su dominio en la era híbrida con Mercedes ha sido indiscutible. Es un maestro en la gestión de la energía del sistema ERS, esa combinación de motor de combustión interna y motores eléctricos que revolucionó la Fórmula 1. Ahí está la clave, María Hamilton. No solo se adaptó a la nueva tecnología, sino que la dominó. Recordemos que el sistema IRS introdujo una capa extra de complejidad a las carreras, obligando a los pilotos a ser aún más estratégicos con el uso del combustible y la energía eléctrica. Y hablando de estrategas, no podemos dejar de mencionar a Michael Schumacher, el Kaiser. Claro. 91 victorias, y al igual que Hamilton, 7 campeonatos mundiales. Su época en Ferrari marcó un antes y un después en la historia de la escudería italiana. Schumacher era pura intensidad. María, un piloto meticuloso, casi obsesivo, con la preparación física y mental, llevó a Ferrari a la cima después de años difíciles, y su dominio a principios de los 2000 fue absoluto. Y lo que lo hacía aún más formidable era su capacidad para trabajar en equipo. Schumacher construyó una relación simbiótica con su equipo en Ferrari, exigiendo lo mejor de ellos. ¿Sí? Pero también dándoles todo su compromiso. Esa fue una de las claves de su éxito. Totalmente, María. Y hablando de pilotos que exigen lo mejor de sus equipos, tenemos a Max Verstappen, la joven estrella que está desafiando todos los récords, ya suma 63 victorias. Increíble. Y 2 campeonatos mundiales, y su estilo agresivo y determinación nos recuerdan al mismo Ayrton Senna. Verstappen es un talento generacional, Pedro. Su control del monoplaza es asombroso y no tiene miedo de ir al límite en cada curva, pero también ha demostrado madurez en los últimos años, aprendiendo a controlar su ímpetu y a tomar decisiones más estratégicas. Y eso lo hace aún más peligroso, María, porque ahora combina esa velocidad innata con una mayor comprensión de las carreras. ¿Crees que pueda superar los récords de Hamilton y Schumacher? Es una pregunta difícil. Pedro Verstappen tiene el talento y la determinación, pero la Fórmula 1 es un deporte impredecible y lo que sí es seguro es que nos regalará muchas emociones de los años que vienen. Sin duda, María. Y no olvidemos a Sebastian Vettel, el tetracampeón mundial con Red Bull. Su dominio entre 2010 y 2013 fue impresionante. ¿Qué lo hacía tan especial? Vettel era un maestro de la estrategia, Pedro, capaz de analizar la carrera, anticipar los movimientos de sus rivales y ejecutar planes impecables junto a su equipo. Además, tenía una habilidad especial para mantener la calma bajo presión, lo que le permitía tomar decisiones frías y calculadas en momentos cruciales. Velo, María. Y esa capacidad de mantener la cabeza fría es crucial en la Fórmula 1, donde un pequeño error puede costar la victoria. Hablando de pilotos que sabían mantener la cabeza fría, no podemos dejar de mencionar a Alain Prost, el profesor, un verdadero maestro del ajedrez sobre el asfalto. Prost era la antítesis de la pasión desenfrenada. Pedro calculaba cada movimiento, analizaba cada variable y ejecutaba sus estrategias con precisión quirúrgica. Su rivalidad con Senna fue legendaria, un choque de estilos que marcó una era en la Fórmula 1. Exacto, María Prost representaba la inteligencia fría, la estrategia meticulosa, mientras que Senna era pura emoción, instinto y agresividad, dos caras de la misma moneda, dos leyendas que elevaron el nivel de la Fórmula 1. Y hablando de Senna, no hay palabras para describir su impacto en el deporte. Un piloto que trascendió las pistas para convertirse en un ícono global. Su talento era innegable, pero también lo era su pasión, su carisma y su conexión con los aficionados. Senna era magia pura, María. Su habilidad para llevar el monoplaza al límite, especialmente bajo la lluvia, era algo sobrenatural. Su trágica muerte en 1994 dejó un vacío imposible de llenar, pero su legado sigue inspirando a generaciones de pilotos. Y es que Senna nos recuerda que la Fórmula 1 no es solo velocidad y tecnología, sino también pasión, coraje y la búsqueda constante de la perfección. Y esa es la esencia de este deporte, la que nos cautiva y nos hace vibrar con cada carrera. Y hablando de la búsqueda de la perfección, Pedro, no podemos olvidar que la Fórmula 1 es un deporte en constante evolución.
La tecnología ha jugado un papel fundamental en esa búsqueda, transformando los monoplazas de simples máquinas a complejos laboratorios de ingeniería. Tienes toda la razón, María. Desde los primeros años de la F1 hasta la era híbrida actual, la innovación ha sido la constante y cada avance tecnológico ha impactado no solo la velocidad de los coches, sino también las estrategias de los equipos y las habilidades de los pilotos. Un ejemplo claro es la introducción del alerón delantero en la década de 1960. Esta simple pieza de fibra de carbono revolucionó la aerodinámica, generando una fuerza descendente que pegaba los coches al asfalto y permitía tomar las curvas a velocidades mucho mayores. Imagínate, Como la María, antes de los aventura. alerones. Los pilotos tenían que depender casi exclusivamente de su habilidad para mantener el coche en la pista con la llegada de la aerodinámica. La Fórmula 1 dio un salto enorme en términos de velocidad y rendimiento. Y luego, en la década de 1980, llegó la era de los motores turbo, estos motores más pequeños y ligeros, que los atmosféricos podían generar potencias descomunales gracias a la inyección de aire comprimido en los cilindros. Fue una época de récords de velocidad y de una feroz competencia entre los fabricantes de motores. Recuerdo esos años, María, los motores turbo eran una bestia indomable. Los pilotos tenían que ser aún más precisos con el acelerador, ya que la potencia llegaba de forma mucho más brusca. Y ni hablar del sonido, ese rugido agudo e intenso que te erizaba la piel. Pero la verdadera revolución tecnológica llegó con la era híbrida a principios de la década de 2010. La introducción del sistema RSS que recupera la energía cinética del frenado y la convierte en potencia adicional transformó por completo la Fórmula 1. El RS no solo hizo los coches más eficientes, sino que también añadió una nueva capa de complejidad a las estrategias de carrera. Los pilotos tienen que gestionar la energía eléctrica de forma inteligente, usándola para adelantar o para defender su posición en momentos clave. Exacto, Pedro. Y los equipos también juegan un papel fundamental en la gestión del RS, analizando datos en tiempo real para optimizar el rendimiento del coche y tomar decisiones estratégicas cruciales. La tecnología ha convertido la Fórmula 1 en un deporte aún más complejo y fascinante. Y lo mejor es que muchas de estas innovaciones, como el RS o los sistemas de frenado regenerativo, terminan llegando a los coches de calle beneficiando a todos los conductores. Así es, Pedro. La Fórmula 1 es un laboratorio de ideas donde se prueban las tecnologías del futuro, y eso es lo que la hace tan relevante, no solo como deporte, sino también como motor de innovación para la industria automotriz. Y hablando de innovación, María, no podemos dejar de mencionar las pistas de carreras. Cada circuito tiene su propia personalidad, su propia historia y sus propios desafíos para los pilotos, desde el clamoroso Mónaco, con sus calles estrechas y curvas cerradas, hasta el veloz Monza, conocido como el Templo de la Velocidad. Cada gran premio es una experiencia única. Mónaco es la joya de la corona, Pedro, un circuito urbano que exige la máxima precisión y concentración de los pilotos. Un pequeño error puede tener consecuencias catastróficas y la tensión se palpa en el ambiente durante todo el fin de semana. Es una carrera de supervivencia. María, los pilotos rozan los muros con sus monoplazas, buscando el límite en cada curva, y la atmósfera es increíble con el mar Mediterráneo de fondo y las calles llenas de aficionados, un verdadero espectáculo. Y luego tenemos Monza, Pedro, el circuito más rápido del calendario, donde los coches alcanzan velocidades de vértigo. Es un desafío para los motores, para los frenos y por supuesto para la valentía de los pilotos. Aquí se premia la velocidad pura y las carreras suelen ser emocionantes hasta la última vuelta. Monza es pura adrenalina. María, ese sonido ensordecedor de los motores a toda potencia. La sensación de velocidad que te deja sin aliento, la pasión de los ticos italianos. Es una experiencia que todo aficionado a la Fórmula 1 debería vivir al menos una vez en su vida. Y no podemos olvidar otros circuitos icónicos como Spa-Francorchamps en Bélgica, con su famosa curva Eau Rouge, o Silverstone en Inglaterra, la cuna de la Fórmula 1, cada uno con su propia historia y sus propios momentos memorables. Las pistas son el escenario donde se desarrolla la magia de la Fórmula 1, María, y cada circuito aporta su propio sabor a la competición, haciendo de cada gran premio un evento único e irrepetible. Y hablando de eventos, Pedro, no podemos olvidar que la Fórmula 1 es mucho más que una carrera, es un espectáculo global, una fiesta del automovilismo que atrae a millones de aficionados de todo el mundo. Tienes razón, María, la Fórmula 1 se ha convertido en un fenómeno cultural con una base de fans cada vez más grande y diversa, y los grandes premios son el punto de encuentro para esa comunidad global, una oportunidad para celebrar la pasión por la velocidad, la tecnología y la competición. Y la Fórmula 1 está haciendo un gran trabajo para conectar con esa comunidad global. Pedro, las redes sociales, las plataformas de streaming y las nuevas tecnologías han acercado al deporte a los aficionados, permitiéndoles vivir la experiencia de una forma más interactiva y personalizada. Exacto, María. Y esa conexión con los aficionados es clave para el futuro de la Fórmula 1. El deporte necesita seguir innovando, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las demandas
demandas del público para seguir siendo relevante y emocionante para las futuras generaciones. Y hablando del futuro, Pedro, no podemos dejar de mencionar la importancia de la seguridad en la Fórmula 1. Este deporte siempre ha sido un desafío para los límites de la velocidad y la tecnología, y la seguridad de los pilotos es una prioridad absoluta. Tienes toda la razón, María. A lo largo de los años, la Fórmula 1 ha hecho grandes avances en materia de seguridad, desde la introducción de los cinturones de seguridad y los cascos integrales, hasta el desarrollo de sistemas de protección, como el HANS, que protege el cuello y la cabeza de los pilotos en caso de impacto. Y los circuitos también han evolucionado, Pedro, con zonas de escape más amplias, barreras de seguridad más resistentes y sistemas de detección de accidentes más sofisticados. La Fórmula 1 está haciendo todo lo posible para minimizar los riesgos para los pilotos. Claro, María, y la tecnología también juega un papel importante en la seguridad. Los coches modernos están equipados con sensores y sistemas de telemetría que permiten monitorizar su comportamiento en tiempo real, detectando cualquier anomalía que pueda poner en peligro la integridad de los pilotos. Sin embargo, el riesgo nunca se puede eliminar por completo. Pedro, la Fórmula 1 es un deporte extremo y los pilotos son conscientes de los peligros que conlleva, pero lo importante es que se sigan haciendo esfuerzos para mejorar la seguridad y proteger la vida de quienes se ponen al volante de estos bólidos. Totalmente de acuerdo, María. La seguridad debe ser siempre la máxima prioridad. Hablando de prioridades en los últimos años, la Fórmula 1 también ha puesto el foco en la sostenibilidad, buscando formas de reducir su impacto ambiental y contribuir a un futuro más verde. Es un tema crucial, María. La Fórmula 1, como muchos deportes de motor, ha sido criticada por su impacto ambiental, pero me parece que están tomando medidas serias para cambiar esa percepción. Sí, Pedro, la Fórmula 1 se ha comprometido a ser carbono neutral para 2030. Están trabajando en el desarrollo de combustibles sintéticos que se producen a partir de fuentes renovables y no generan emisiones netas de carbono. Imagínate competir a toda velocidad sin dañar el planeta. Sería un logro increíble, Mario. Y no solo se trata de los combustibles, también están implementando medidas para reducir el consumo de energía en los circuitos, promover el reciclaje y la reutilización de materiales e incluso compensar las emisiones que no se pueden evitar. Es un cambio de mentalidad importante, Pedro. La Fórmula 1 está demostrando que la pasión por la velocidad y la tecnología puede ir de la mano con la responsabilidad ambiental. Y hablando de responsabilidad, María, la Fórmula 1 también está haciendo un esfuerzo por promover la diversidad y la inclusión en el deporte, un deporte que históricamente ha sido dominado por hombres y por una élite económica. Es cierto, Pedro, pero en los últimos años hemos visto un cambio positivo. La Fórmula 1 está creando programas para apoyar a jóvenes talentos de diferentes orígenes y géneros y está trabajando para crear un ambiente más inclusivo y equitativo para todos. Es un paso importante, María. La Fórmula 1 debe reflejar la diversidad de la sociedad actual y debe ser un deporte accesible para todos, independientemente de su género, raza, origen social o capacidad económica. Totalmente de acuerdo, Pedro, y creo que la Fórmula 1 está en el camino correcto. Bueno, María, ha sido un viaje fascinante por la historia, la tecnología y el futuro de la Fórmula 1. Hemos analizado a los pilotos más icónicos, explorado las innovaciones que han transformado el deporte y reflexionamos sobre los desafíos y las oportunidades que se avecinan. Ha sido un placer compartir este análisis contigo, Pedro, y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como nosotros. Sin duda, María. Y antes de despedirnos, quiero recordarles a todos que pueden suscribirse a nuestro podcast para no perderse ningún episodio. Y déjenos un comentario con su piloto favorito y por qué. Nos encantaría saber su opinión. Esto es Autosemana. Estás escuchando el podcast de Autosemana.